Cajamarca también, todo lo que está vinculado al oleoducto de los hidrocarburos y a los derrames que han habido en los últimos meses en Loreto ha generado una serie de casos también bastante significativos. Y a los de menor intensidad tienen una cifra también menor en relación a la cantidad de conflictos, ¿no? Pero de manera visual como que nos permite ver dónde está la mayor cantidad de conflictos en nuestro país, ¿no? Ahora, si bien Tumbes, por ejemplo, tiene una coloración verde, eso no significa que no hayan conflictos sociales, y tomemos en cuenta la protesta que se anuncia de toda la zona norte de la costa, donde se han concesionado, se han aprobado contratos para la explotación de hidrocarburos y que está generando un anuncio de protesta para el 26 o 27 de este mes, ¿no? Entonces ahí de repente vamos a identificar algunos casos más en Tumbes, ¿no? Pero es un poco para gráficamente poder evidenciar cómo va la conflictividad. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto en una situación donde se identifican que los conflictos sociales pues son complejos, son variados, de rápida manifestación. Muchas veces los temas de violencia se pueden dar muy rápidamente y es necesaria una intervención adecuada del Estado. Hay causas estructurales e inmediatas que un poco explican la situación en nuestro país. Hay mucha pobreza en nuestro país, hay mucha ausencia del Estado, sobre todo en las zonas más alejadas, usted lo conoce muy bien, donde la actividad extractiva sobre todo es la que justamente está en esas zonas alejadas, donde no hay presencia del Estado, y esa gran diferencia de tanta pobreza y de extracción de recursos justamente de esas zonas pues genera una serie primero de expectativas, pero también de temores de la población de que puedan afectar su derecho a la salud, su derecho a la vida, a la integridad, al medio ambiente, en fin, ¿no? La violencia, lamentablemente, es entendida como un medio eficaz para poder llamar la atención de la población, de las autoridades, en la medida que la población ve que no es escuchada, no es atendida de manera oportuna y no justificamos eso, por cierto, pero ve como una alternativa para llamar la atención de las autoridades el que tenga que realizar un acto de protesta. Existen algunos liderazgos también antidemocráticos, que hay que decirlo, que tratan de aprovecharse de la situación de repente justa de los pobladores por la preocupación a su salud, a su vida, a su integridad, al medio ambiente, pero hay un aprovechamiento en algunos casos, no en todos, pero sí identificamos también que hay una situación de esa naturaleza. No tenemos conflictos sociales necesariamente articulados a nivel nacional, salvo de repente el de los profesores del año pasado, donde hubo una participación casi en todas las regiones en la paralización. Luego en los demás conflictos no vemos una articulación que diga pues que a nivel nacional se está propiciando los conflictos sociales. No lo hemos percibido. Sí hay, por cierto, la cercanía entre algunos distritos, provincias, incluso algunas regiones por algunos temas. Hemos visto los temas de las protestas de los arroceros, de los productores de papa a inicios de año, pero no hay necesariamente una articulación nacional, pero sí podemos ir viendo ya que se van gestando algunas cercanías entre distritos, provincias y regiones, ¿no? La siguiente, por favor. Y todo esto es un contexto de crecimiento, como usted ya lo conoce, de repente no tan importante ni significativo en los últimos años, pero un crecimiento que no llega a todos los sectores de nuestro país, por eso se ven las grandes diferencias, una debilidad institucional, con todo lo que ha venido pasando en los últimos meses se ha ido agudizando más, ¿no? Y es necesario apostar por la institucionalidad y apostar por el diálogo, en la medida que es solamente a través de la institucionalidad y el diálogo que podemos seguramente primero prevenir la conflictividad y luego gestionarla y verla como una oportunidad para ir mejorando lo que pudiera estar marchando mal en nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que con eso terminamos. Bueno, eso era lo que quería presentarle, congresista. Bien, muchas gracias por la exposición, doctor Barnechea, y también al doctor que lo acompaña. Es interesante esta información que está usted informándonos a través de esta diapositiva. Yo creo que el conflicto, como usted ha manifestado, es latente y también
en nuestro país y, como usted dice, la situación que nos pasa. Me pregunta básicamente para ir trabajando, que es un trabajo que estamos haciendo para buscando cómo generar, cómo buscar la solución en futuro, que no suceda esto, de repente no llegaremos al 100%, pero por lo menos hacemos un intento que se acerque la atención que buscamos. Y por parte del gobierno del Estado no hay políticas que realmente se trata directamente para poder solucionar, o en qué avance se habría políticas del Estado existe frente a estos para solucionar estos conflictos. Sí, congresista. No podríamos decir que no se ha hecho nada en estos años. No podríamos decir eso. Lo que hemos podido apreciar es que durante estos años, no solo hablo de esta gestión de gobierno ni la que acaba de salir, también de las anteriores, ha habido una preocupación cada vez mayor por atender la conflictividad. Se han creado oficinas de atención de conflictos sociales en casi todos los ministerios y en varios organismos autónomos incluso. En varias regiones también se han creado oficinas de atención de conflictos de manera dispersa, de diferente forma, con personal, sin personal, con presupuesto, sin presupuesto. Pero hay una preocupación mayor. No podríamos decir que estamos igual que hace 10 años, ¿no? Sin embargo, aún no es suficiente, y eso lo evidencian las cifras. No es suficiente en términos de que todavía no se está priorizando la prevención, ¿no? Estamos actuando como siempre lo dicen, como una especie de bombero, ¿no? de atender la convulsión social cuando ya estamos en violencia, en crisis, y eso no es lo más importante. Más aún cuando la primera respuesta que recibe el ciudadano que está en protesta es la presencia de la policía, por ejemplo. Y la policía no es la que va a solucionar el conflicto, ¿no? De repente va a ir a poner orden porque es necesario, se ha desbordado de repente la situación, pero no lo va a solucionar. Entonces, es la entidad competente, es el ministerio, es el gobierno regional o la autoridad local u otro organismo del Estado quien tiene que intervenir. Y en esa medida todavía estamos carentes de una política que permita implementar la prevención como una acción que haga, por ejemplo, lo que decíamos al inicio, que el Poder Ejecutivo esté adecuadamente articulado, por ejemplo, ¿no? No es bueno que en cada dependencia o en varias dependencias del Poder Ejecutivo haya una concepción diferente del conflicto, por ejemplo, que hayan diferentes formas de intervención, que para una mesa de diálogo, por ejemplo, quienes participen recién coincidan en el espacio de diálogo y no lo hagan previamente, de manera articulada, de manera coordinada, para saber qué cosa va a decir el Estado, en específico el Poder Ejecutivo, y a qué se puede comprometer. Y ahí va otro tema, que es el que está vinculado al cumplimiento de los acuerdos. Como decíamos, actuamos a nivel de Estado como para salir del paso, y a veces se suscriben una serie de actas, de compromisos, de que se van a implementar obras, se van a desarrollar actividades, se toman la foto para los medios incluso, y luego no se cumple. Tenemos información de que en la PCM se manejan cerca de 3.000 actas vinculadas a conflictos sociales. De esas 3.000 actas habría que ver cuánto o qué porcentaje se ha cumplido. Nosotros tenemos una publicación que no ha abarcado las 3.000 actas que tiene PCM, pero sí hemos hecho un análisis de 546 casos que nosotros registramos, y de esos solo el 27%, en donde ha habido procesos de diálogo, se ha cumplido a cabalidad del acta, los acuerdos. Todo lo demás no se ha cumplido. Entonces, ¿eso qué genera? Desconfianza de la población, descrédito y seguramente una situación de conflictividad mayor. Entonces, hay que organizarse para la prevención, hay que articular al Estado, hay que ver cómo es que esa demanda inicial del poblador de una comunidad que presenta un memorial, que presenta una queja, que presenta una solicitud, es ponderada adecuadamente en su oportunidad y es atendida en su oportunidad, para que finalmente evitemos pues las situaciones de crisis que vive nuestro país, ¿no? Bien, doctor Barnechea, yo creo que aclarando estas cosas, vamos a seguir trabajando más adelante. Espero que en la próxima estén todos los integrantes en la sala. Yo creo que alguien quiere intervenir. Le voy a dar la palabra a la doctora Lisbeth.
Gracias, congresista. Soy asesora del congresista Palomino. Damos seguimiento al grupo de trabajo en específico para ver este tema, cómo es la actuación del Estado en su conjunto y a través de sus instituciones. Usted, señor Barrenechea, nos señaló en la exposición que existe 38 oficinas a nivel nacional. Estas están repartidas, entiendo, en todas las regiones del Perú y seguramente con mayor incidencia. No sé si nos puede precisar en algunas, porque son 38 de las 25, seguramente hay más, por algunos, en unas hay más que otras, solamente por un tema seguramente de gravedad. Y también quería hacerles un comentario y una consulta a la vez, ¿no? En el tema, por ejemplo, de conflictos, cuando surgen conflictos socioambientales en la región andina, en la sierra, como ustedes comentan, muchas veces se da la intervención a través de bloqueos de carreteras y algunas actuaciones, digamos, de emergencia, ¿no? Nosotros hemos recibido casos, por ejemplo, de la zona de la selva, en las cuales, por ejemplo, en departamentos del Cusco, donde hay explotación de hidrocarburos, y eso muchas veces no sucede, ¿no? Por ejemplo, como digo, en la región andina, las personas se quieren salir a protestar, van, bloquean una carretera, viene el Estado con policías o con mesas de diálogo y te atiende rápidamente el problema. Lo que no pasa en la selva muchas veces, y por eso es que no se visibiliza. No, hay un criterio de intervención de la Defensoría del Pueblo en estos casos, porque como digo, muchas veces nosotros, el congresista recibe a personas que vienen de la selva justamente por eso, ¿no? Porque como son zonas un poco inaccesibles, si es que hay un conflicto, muchas veces no se dan cuenta porque justamente no hay la forma en cómo evidenciar este tipo de conflictos, ¿no? Y bueno, como indicaba el congresista Palomino al inicio de su intervención, es que sí es necesario trabajar un sistema integrado de gestión de conflictos para que justamente intervengan o se señale en esta normatividad las personas o las autoridades que van a tener la calidad de intervenir en la solución de un conflicto, porque muchas veces lo que escuchamos de las personas es: me mandan especialistas de los ministerios en las mesas de diálogo, personas que no tienen poder de decisión para resolverlo, y finalmente, como se dice, salen 3.000 actas que no se cumplen, ¿no? Entonces, ustedes como Defensoría del Pueblo, y al fin de garantizar justamente que los derechos fundamentales de las personas no se vean, ni de las personas que hacen la protesta, ni de las personas colaterales se vean afectados, se han hecho algunas coordinaciones con los ministerios justamente sobre este tema, porque son bastantes quejas que nosotros escuchamos al respecto, ¿no? Gracias. Tiene la palabra. Gracias, congresista. Sí, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo poco a poco también ha ido desplegándose a nivel territorial, ¿no? Inicialmente estuvimos en algunas regiones del país, estamos hablando del año 1996. Ahora tenemos presencia de la Defensoría en todas las regiones. Tenemos 28 oficinas a nivel de las regiones, que son lo que llamamos oficinas defensoriales, ¿no? Que son las oficinas principales. Pero tenemos 10 oficinas más, que son los módulos de atención defensorial, que son oficinas más pequeñas, pero que igual realizan el trabajo de una oficina defensorial regional, y están focalizadas, como usted bien decía, por la gravedad de la problemática que pueda haber, por la accesibilidad, por la cantidad de población, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos en algunas regiones, no en todas, una oficina defensorial y un módulo o 2 módulos de atención. Ejemplos de ello: Ancash, por ejemplo, que tiene la oficina principal en Huaraz, pero tiene el módulo de atención en Chimbote, ¿no? Chimbote tiene casi el 50%, creo, de la población de toda la región, y por eso era necesario. En Apurímac también tenemos en Abancay, tenemos en Andahuaylas una oficina, e igual en otras regiones, en Cusco también tenemos oficinas de atención de conflictos, ¿no? Entonces, a través de los módulos de atención, pues atienden las necesidades de la población. Entonces, lo que permite tener una actuación más o menos homogénea de la Defensoría es justamente lo que decíamos: los protocolos, los lineamientos que se han venido trabajando durante estos 14 años ya de intervención de la Defensoría en conflictos, y eso hace que podamos estar más o menos alineados en relación a la atención de la conflictividad, ¿no? Quisiéramos estar de repente en más lugares,
pero a nivel presupuestal no tenemos más recursos como para un mayor despliegue, pero sí lo que hacemos es, por ejemplo, lo que denominamos los viajes itinerantes, ¿no? Sale la oficina defensorial, un pequeño equipo con comisionados para atender casos, para supervisar a las entidades públicas, para difundir derechos también, de manera esporádica, de manera programada, y se trata de llegar a algunas zonas donde no se puede estar permanentemente, ¿no? Eso por un lado en relación a cómo estamos organizados, ¿no? En relación a la necesidad de que haya un sistema de prevención de conflictos y de gestión de conflictos, creo que es un tema que cada vez va tomando una mayor notoriedad en la medida que se va haciendo visibles estas, como mencionamos, 3.000 actas o la participación en los espacios de diálogo en donde no hay una intervención coordinada, adecuada de parte de las diferentes entidades públicas, y eso creo que genera una necesidad de poder buscar una articulación mayor a través de un sistema o alguna forma que permita que de manera coordinada el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales pues puedan atender la conflictividad en el país, ¿no? Esa es una de las conclusiones a las cuales ha llegado una de nuestras publicaciones, que se llama El valor del diálogo, ¿no? La necesidad de crear un sistema de gestión y prevención de conflictos sociales. En esa lógica también hemos estado un poco revisando algunas iniciativas legislativas anteriores, ¿no? Donde se está tratando de priorizar, de hacer visible el tema de la conflictividad y sobre todo de la necesidad de la prevención en los conflictos sociales, ¿no? Entonces, en la medida que la experiencia de la Defensoría del Pueblo pueda ayudar de repente en ese objetivo, usted lo mencionaba al inicio, congresista, de la necesidad de tener una posibilidad de articulación de un sistema, ¿no? Por ahí, no soy técnico en temas administrativos, pero se habla de un sistema funcional, ¿no? De un sistema funcional de prevención y gestión de conflictos. Pudiéramos de repente colaborar también en alguna información que a lo largo de estos años la Defensoría del Pueblo ha ido acumulando y la experiencia que podamos tener en estos años también, ¿no? Bien, a ver, ¿quiere participar el doctor Salomón? ¿Alguna pregunta? Buenos días, gracias por la presentación al doctor Porfirio Ormaechea y compañía del doctor Güero. Uno de los temas que hemos estado viendo en estos últimos días ha sido el tema de la corrupción, incluso un tema central en lo que ha sido la Cumbre de las Américas. En nuestro país tenemos los denominados gerentes públicos a través de esta institución Servir, que incluso hay una norma. Y se escuchaba siempre que los gerentes públicos han venido haciendo un trabajo muy eficiente. Sin embargo, las instituciones del Estado no vienen tomando a los gerentes públicos. X motivos desconocemos. Y se ha visto que el valor que ha venido desarrollando cada gerente público ha sido muy bueno. Y vienen muchas instituciones solicitando. Sin embargo, en el tema de los conflictos sociales que tenemos, principalmente en Apurímac, vemos ese debilitamiento, ¿no? Es decir, donde se está gestando un conflicto, en cualquiera de los tipos que usted ha presentado, vemos esta debilidad del Estado frente a la presencia de un especialista, de un profesional que se ha formado exclusivamente para el tema de la gerencia pública. Sin embargo, esto no. Mi pregunta es, en ese primer nivel, ¿cómo vienen articulando ustedes con Servir para que estos temas de corrupción se vayan desterrando a través de la presencia de los gerentes públicos? Más concursos, más personas, gerentes públicos. El segundo tema es de que la labor de solución de conflictos ya lo viene desarrollando el propio Congreso, lo desarrolla a través, cuando vienen a nuestro despacho, a través del congresista, asisten personas de que tienen ciertos problemas. Pero tenemos muchos casos, ¿no? Y el otro es, a nivel de la prevención del diálogo, o sea, cómo vienen ya algo
Defensoría del Pueblo dialogando con diferentes instituciones para poderlo fortalecer, porque los problemas, por ejemplo, de medioambiental siguen siendo y seguirán siendo. Pero ¿cuál es el diálogo que tiene Defensoría con por ejemplo, el sector minería para decir, mira, estos problemas siempre se están dando en este tema? Gracias. En ese mismo, en línea para ir ya terminando, para que pueda responder, quería plantear también la pregunta. Sabemos que en los últimos meses o en las fechas ha habido un problema agrario que usted mencionaba, me recordaba. El gobierno ha dispuesto a través de un decreto supremo las compras, ha asignado un presupuesto y también el gobierno regional también han autorizado. Pero frente a esta coyuntura del momento de solución de ese problema, ustedes como Defensoría del Pueblo están coordinando con el sector agrario. ¿Cuál es la solución o qué va a ser a futuro? Porque si bien que es latente ahorita, si terminan la solución del problema va a rebrotar. Entonces, frente a eso, ¿algún mecanismo, trabajo que están haciendo para poder buscar una solución? De repente el sector agrario debe buscar mercado, asistencia técnica para que los agricultores puedan planificar su siembra y también al tener una buena cosecha o un buen producto tener el mercado. Yo creo que no sé si esa coordinación existe entre esta institución. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, los temas de corrupción, los temas de transparencia en la gestión son un aspecto que se ha evidenciado cada vez más como necesarios en los últimos meses a propósito de las denuncias y de todos los hechos de corrupción que se han venido conociendo, ¿no? Le mentiría si le diría que estamos haciendo alguna coordinación con Servir. No tenemos esa coordinación, pero sí potenciamos la necesidad de que se identifiquen a funcionarios altamente capacitados, que los hay, y además con mucha sensibilidad para poder atender y representar a las diferentes entidades públicas. Lamentablemente, y eso no se lo decimos ahora, lo hemos venido mencionando ya hace un tiempo atrás, nuestros funcionarios públicos, los que representan a las entidades públicas en los conflictos sociales, deben tener efectivamente una mayor sensibilidad para atender los problemas de la población, pero además un poco cambiar la imagen y que se da en relación a la atención de las demandas de los pobladores, de los ciudadanos. Poco que se percibe, y no me dejarán mentir ustedes, que a veces hay la impresión de que el representante del Estado es muy cercano al sector privado o a la empresa que está siendo cuestionada, ¿no? Un poco siempre hacemos la reflexión en el sentido de que el Estado, en este caso sus funcionarios, deberían ser más que promotor de inversiones, defensores o garantes de derechos, ¿no? Porque esa es básicamente su responsabilidad, ¿no? Sobre todo en los conflictos socioambientales, un poco que se aprecia que hay cierta cercanía de algunos funcionarios, no de todos obviamente, a los intereses de las empresas privadas, ¿no? De repente es solo una percepción, pero no olvidemos, los conflictos sociales incluso surgen por las percepciones, no necesariamente tiene que suceder algo en concreto para que se produzca un conflicto social. Entonces hay que revertir esa situación, porque si no ya se malentiende primero, y segundo se puede ver por ahí de repente algún tema de corrupción, ¿no? Como que se está percibiendo de algunos funcionarios. Entonces ahí con mucha o con la necesidad de que nuestros representantes que participan en las mesas de diálogo, en la gestión del conflicto en general, pues además de ser altamente capacitados, con mucha experiencia en la gestión de los conflictos, también sean muy sensibles en relación a lo que el ciudadano espera de su actuación, ¿no? Y ahí hay mucho que trabajar, ¿no? En la medida que si tenemos esa experiencia y esa sensibilidad, seguramente identificaremos de manera
preventiva los casos que se van presentando en nuestras regiones, y a partir de ahí esa idea de prevención se vaya plasmando en decisiones, y no pensar solo que son unos cuantos, que son unos radicales, que no representan a nadie, y cuando ya nos damos cuenta más adelante que de repente esos unos cuantos o esos radicales pues tienen una base social significativa y que pueden hacer una paralización incluso, ¿no? Efectivamente, el tema de la intervención del Congreso, de los congresistas en los conflictos sociales, es creo que una vía que cada vez se hace más notoria y más necesaria, ¿no? En la medida que se pueden gestionar algunas acciones. Como que estamos un poco regresando al tema de la centralización, cuando todos veníamos a Lima a poder gestionar nuestros casos, nuestros temas. Un poco lo que ha sucedido hace algunas décadas atrás la estamos revirtiendo, y se ve ahí en la representación, en este caso de los congresistas, la posibilidad de que antes de llegar a la violencia, antes de llegar a una crisis, pues acudir, tocar la puerta del Congreso y ver un nivel de acercamiento con la entidad pública que podría darle alguna solución al problema, ¿no? Y eso es en la medida válido y oportuno. Hay experiencias, usted también las ha realizado, de situaciones donde la población estaba muy molesta, muy descontenta, pero que a través de esta gestión que se puede hacer desde el Parlamento, el poder buscar la atención de los casos, creo que es muy importante en esta medida también, y esa lógica de la prevención. No sé si mi colega Giancarlo Guerrero pudiera ver un poco, explicar lo del problema agrario y cómo hemos estado interviniendo, porque él ha estado coordinando con el Ministerio de Agricultura incluso, ¿no? Sí, por favor, por su intermedio. Con la venia del congresista Palomino. La Defensoría del Pueblo ha estado interviniendo sobre el tema, sobre los conflictos de naturaleza agraria o de actividad agraria. Nos intervenimos por advertencia de las oficinas, lo del medio de comunicación y en situaciones de crisis. Lo de San Martín fue lo más intenso. Hubieron bloqueos de carreteras, hubo intervenciones humanitarias en la Defensoría para efectos de facilitar el tránsito de vehículos privados y públicos. Se consiguió con nuestros colegas de la zona, de los módulos y de las oficinas, el pase por horarios. El congresista Villanueva también estuvo presente en varias reuniones de diálogo. La Defensoría no fue invitada, sin embargo, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, conseguimos estar presentes para efectos de facilitar el diálogo. Nos sorprendió que PCM no estuviera presente. Advertimos eso a PCM y advertimos eso también mediante sendos oficios al Viceministerio de Gobernanza Territorial, que ve el tema de conflictos sociales, como Agricultura. Hemos tenido reuniones acá, allá, y sí observamos que se estaba dando un paliativo en la compra de productos, de arroz, de papa, de maíz, y que no lleva el tema de fondo, que es un tema técnico que tenía que ser tratado por el sector, que es agricultura. Ahora hay un anuncio del 23 de abril, una protesta por Conveagro. Conveagro ha advertido una serie de temas, y el principal, lo que observo, es la necesidad de trabajar técnicamente el tema por las cosechas. Hay una coyuntura de cosechas de la anterior a la que viene, y eso requiere un trabajo técnico específico de agricultura y riego. Sin embargo, el ministro ha advertido que va a recibirlos, quiere dialogar, quiere ver el tema técnico. Ese es un avance, es importante eso, creo que es valioso. Sin embargo, la Defensoría tiene una atribución valiosísima, que es, como lo explicó el doctor Barrenechea, la supervisión preventiva. Precisamente con el doctor Barrenechea conversábamos para poder plantear un oficio y pedir información a Minagri, cuál van a ser sus medidas para atender estos reclamos ante un anuncio que vence el 23 de abril y ante la oferta del Ejecutivo, del Ministro de Agricultura, para atender ello. Entonces hay un espacio de preliminar entendimiento entre el Ejecutivo y Conveagro y los agricultores a nivel nacional. Entonces, creo que es un espacio para poder corregir errores o omisiones, y sobre todo para que el diálogo sea un diálogo franco para los agricultores, con resultados concretos, efectivos. Eso es lo que está haciendo hizo la Defensoría, y lo que va a hacer la Defensoría, continuando con su atención para los agricultores de todas las regiones, ¿no? Gracias.
Qué bien, doctor, aclarando las cosas un poco para ya ir trabajando también con los agricultores, porque realmente ellos visitan a la oficina, ¿no? Entonces, teniendo esta aclaración, yo creo que saludo el trabajo que están haciendo. Yo creo que es parte de nosotros para poder apoyarlos en estos conflictos. En ese sentido, ya creo que ya hemos terminado la exposición, terminando agradeciéndole al doctor Barnechea, al doctor Giancarlos, también felicitarlos por esta exposición, y seguramente una no va a ser la primera, sino va a haber otra próxima, porque tenemos un compromiso de sacar adelante este trabajo. Ojalá que avancemos esto cuanto más antes y hagamos un lineamiento para que el Ejecutivo por lo menos tenga una herramienta de trabajo y intervenga en los momentos oportunos. Agradecerle una vez más y felicitarlos. Vamos a levantar la sesión ya siendo las 10 de la mañana con 21 minutos, no habiendo más informe ni otro. Vamos por levantado. Muchas gracias.